Que el Señor les bendiga. En esta oportunidad continuaremos la narración de la biografía del hermano William Marion Branham, basado en el libro Sobrenatural, El niño y su privación, por Owen Jorgensen. A lo largo de la historia, Dios ha enviado a sus instrumentos para darle a su pueblo los alineamientos que nos deja en su palabra, y poder ser instruidos. Cada siervo ha sido muy provechoso para el ministerio a nivel mundial. Este espacio busca meditar en sus historias, legados y mensajes. Radio Ebenezer y Kairos Radio Online presentan Conquistadores del Reino. Capítulo 8. Sigue la señal. 1929. En octubre de 1929 quebró la Bolsa de Valores de Nueva York, hundiendo a los Estados Unidos en la peor pesadilla económica que jamás había visto. Millares de bancos cerraron sus entradas principales mientras los banqueros impotentes salían de puntillas por la puerta de atrás, un paso adelante de sus enfurecidos depositantes. Eventualmente la Gran Depresión tocó cada área de la economía. Las fábricas disminuyeron la producción o cerraron completamente. Los campesinos se ajustaron el cinturón o se fueron a la bancarrota. El desempleo se elevó abruptamente al grado que 1 de cada 4 trabajadores norteamericanos languidecía en desocupación. Aunque el trabajo de Billy en el Departamento de Servicio Público de Jeffersonville pagaba únicamente 20 centavos de dólar la hora, él se consideraba afortunado de estar trabajando algo. Él todavía planeaba dedicar su vida algún día a la captura con trampas de pieles en las montañas allá en el oeste, pero por ahora su salario se necesitaba en casa. La salud de su padre estaba menguando debido a su continua y grave manera de beber. Charles Branham, ahora de 38 años de edad, no solo estaba sin trabajo, sus oportunidades de conseguir un trabajo estable y conservarlo eran escasas. El 2 de noviembre de 1929, Ella Branham dio a luz a su 10º y último hijo. Finalmente, después de 9 hijos, finalmente tuvo una niña. Ella le puso por nombre a su hija Faye Delores Branham, pero ella la llamaba por su segundo nombre. Así que de los 11 Branhams que vivían en una casa, únicamente Billy tenía empleo de tiempo completo. Billy sentía una obligación de ayudar a sostener al resto de la familia, al menos por unos cuantos años más. El trabajar para el servicio público de Indiana le sentaba bien al temperamento de Billy. Su trabajo lo mantenía al aire libre todo el año y las tareas variaban de semana en semana, así que él rara vez estaba aburrido. Una semana él podía estar excavando zanjas para atender tuberías principales para gas, otra semana podría estar tomando lectura de medidores, o reparando fugas de gas, o subiéndose a postes de energía a reparar líneas de transmisión eléctrica. La única parte del trabajo que a él no le agradaba era cortar la electricidad a los clientes que no podían pagar sus recibos. Y con la depresión acentuándose, eso sucedía muy a menudo para hacer lo que él no quería. Tan contento como Billy estaba con su trabajo en la compañía de servicio público, con todo y eso, los $8 a la semana no alcanzaban en una familia de 11 personas. Así que, cuando se le ofreció trabajo de media jornada como un guardabosque suplente del estado de Indiana,
él aprovechó la oportunidad. Eso significaba que él saldría de la ciudad en una base regular a hacer una ronda por las regiones apartadas. La idea de que se le pagara por hacer lo que a él le encantaba hacer, de todos modos parecía perfecta. En realidad, nunca resultó así. Su pago debía de ser una comisión sobre el número de infracciones que él expediera a los violadores de la ley de caza. Pero Billy nunca podía él mismo intentar extender una infracción. Él sentía que se podía lograr más al sentarse con un cazador furtivo y explicarle sobre los beneficios de la conservación de la caza y la importancia de obedecer las leyes estatales. En efecto, Billy acababa donando su tiempo, pero para él, la satisfacción que ganaba de salir de la ciudad y recorrer a pie el campo poblado de árboles era suficiente recompensa. Un día Billy fue programado a hacer una ronda por el parque estatal de Henryville a 20 millas, 32 kilómetros, al norte de Jeffersonville. Tan pronto como él abordó el autobús Greyhound, una sensación extraña recorrió su cuerpo, como una presión, casi como si alguna fuerza desconocida estuviera apretándolo. El autobús estaba atestado. Los pasajeros ocupaban cada asiento y muchos estaban de pie en el pasillo. Billy se abrió paso a empujones hacia el centro del autobús, deteniéndose entre una mujer robusta de mediana edad y un marinero. La mujer alzó la vista y dijo, «Hola», mientras el autobús se alejaba de la estación. Billy contestó, «¿Cómo le va?», y miró hacia afuera de la ventana, observando pasar las casas. Aquella fuerza extraña estaba apretándolo más fuertemente ahora. Parecía estar procediendo de esta mujer fornida. Por el rabillo de su ojo, Billy podía adivinar que ella estaba mirando directamente al rostro de él. Ella lo hacía sentirse incómodo. Pronto ella comenzó la conversación. «¿Eres un oficial?». Billy llevaba puesto su uniforme de guardabosque con una pistola metida en una funda de pistola en su costado. «Soy un oficial de conservación», correspondió él. «Está solo, ¿verdad?». Billy disimuló su asombro. «No, señorita», mintió él. «Bueno, no estás en tu hogar», dijo ella. «Estoy en lo que pudiera considerarse un hogar». Ella meneó la cabeza. «No, tú naciste para el oeste». Eso le produjo una conmoción a Billy, tanto como si ella le hubiera derramado agua helada sobre su cabeza. «Oiga, ¿de qué está usted hablando?». Ella dijo, «Tal vez es mejor que me explique». «Soy una astróloga». Billy gimió en su interior pensando, «Aquí está otra de esa gente rara». Él se apartó de ella, más cerca del marinero. Ella lo siguió tambaleándose con la vibración del autobús. Ella dijo, «Me gustaría platicar contigo unos cuantos minutos». Billy se mantenía mirando hacia adelante, actuando como si no la oyera. Ella persistía. «¿Podría platicar contigo solo un momento?». Billy la ignoraba. Él pensó, «Esto no es muy caballeroso de mi parte, pero no quiero platicar con ella». Sin embargo, la mujer no lo dejaba en paz. «Oye, tú, el oficial de conservación, ¿podría hablar contigo un minuto?». Billy finalmente se dio la media vuelta y dijo bruscamente, «¿Qué desea?». Él se sintió culpable por su manera de actuar tan ruda, pero realmente él no deseaba platicar con una astróloga. Él se acordaba de lo que la gitana divina le había dicho en el carnaval y el recuerdo lo inquietaba. La mujer preguntó, «¿Eres un cristiano?». «No», dijo con brusquedad. «¿Y a usted qué le importa?». Ella se encogió de hombros. «Oh, tan solo preguntaba».
¿sabías que naciste bajo una señal? Billy pasó saliva con dificultad. Mire, señora, yo no quiero saber nada tocante a eso, ¿ve? Sé que estoy siendo brusco con usted, pero no es mi intención el serlo. No quiero saber nada al respecto. Ella se retiró no muy lejos. Oh, no seas tan áspero. Bueno, no es mi intención herir sus sentimientos, pero no sé nada respecto a ninguna cosa religiosa y no deseo saber. Billy se alejó de ella y fijó la mirada más allá del marinero hacia enfrente del autobús. Vaya, no deberías actuar así. Esto no tiene nada que ver con la religión. Voy rumbo a Chicago a ver a mi hijo, quien es un ministro bautista. Yo trabajo en la Casa Blanca. ¿Sabías que la posición de las estrellas afecta los eventos aquí en la Tierra? Yo no sé nada de eso, dijo Billy. Ella dijo, hay un marinero de pie enfrente de ti. Pregúntale si la luna no controla la marea. Tengo suficiente cordura para saber eso, dijo con brusquedad. La mujer continuó, bueno, existen muchos otros cuerpos celestes que tienen significación sobre la tierra. Si yo pudiera decirte exactamente cuándo naciste, ¿me creerías? Billy frunció el ceño incómodamente. Usted no puede hacerlo en primer lugar. Ella sonrió. Oh, sí puedo. Tú naciste el 6 de abril de 1909 a las 5 de la mañana. El aspecto brusco de Billy se desmoronó en asombro. Así es. Ahora, dígale a este marinero cuándo nació él. Ella dijo, no podría hacerlo. ¿Ves? Tú naciste bajo una señal. ¿No te han hablado los ministros alguna vez tocante a esto? Yo no tengo nada que ver con predicadores, nada en lo absoluto. La vista de la mujer se desvió por un momento mientras su mente seguía ese pensamiento. ¿No es extraño que los predicadores no supieran eso? Billy repitió, yo no pierdo el tiempo en derredor de donde están ellos. Ella enfocó su vista una vez más en él. Mira, quiero decirte algo. Tú naciste bajo una señal con un don para la humanidad. Si tú únicamente pudieras reconocer eso. Él interrumpió. Tal vez seré otro Daniel Boone. Me agrada cazar y nací en Kentucky. No, eso no es de lo que estoy hablando. Bueno, tal vez seré un hombre de negocios. Tengo educación de escuela primaria. A ella no le caía en gracia eso. Eso no es de lo que estoy hablando. Yo no sé lo que tú serás, pero puedo ver por tu aura que naciste con un don. ¿Recuerdas la historia sobre cómo es que los magos fueron guiados por una estrella al niño Jesús? Yo no sé nada de religión, pero has oído tocante a los magos que vinieron a ver al niño Jesús, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿qué son los magos? Oh, ellos eran tan solo hombres magos. Eso es todo lo que yo sé. Ella le explicó. Los magos eran la misma cosa que soy yo. Ellos eran astrólogos, astrónomos. Tú sabes, antes que Dios haga cualquier cosa en la tierra, Él siempre lo declara primero en los cielos. Eso es lo que Él hizo cuando nació Jesús. 3 cuerpos celestes se alinearon y formaron una conjunción que captó la atención de algunos astrólogos que vivían en el oriente. Uno de ellos era del linaje de Cam, otro de Sem y el otro de Jafet, los 3 hijos de Noé. Ellos representaban a todas las gentes de la tierra. Cada uno de estos 3 hombres viajó hacia el occidente separadamente, sin saber que los otros venían hasta que se encontraron en Jerusalén. Luego fueron a Belén y encontraron al niño Jesús. Ellos sabían que Jesús era aquel que estaban buscando por causa del color de su aura. Tú sabes lo que es un aura, ¿verdad? Es la luz sobrenatural del alma. Todos tienen un aura. Ellas vienen en diferentes colores
y cada color significa algo. Oro significa un don de Dios. Así que estos 3 magos adoraron a Jesús y le dieron dones. Ellos se marcharon de igual manera que aquellos 3 cuerpos celestes se estaban dividiendo en sus órbitas individuales. En conmemoración del más grande don que Dios alguna vez le dio a la humanidad, su propio Hijo, Jesús, cada vez que estos 3 cuerpos celestes regresan en una línea, Dios envía un don menor al hombre. Tú naciste en semejante confusión. Tú tienes un aura de oro rodeándote. Esa es la manera que yo sé el día y la hora de tu nacimiento, y esa es la manera que yo sé que tu destino radica en el oeste. Por cortesía, Billy había tratado de escuchar pacientemente, pero ya él había escuchado suficiente. Señora, todo lo que sé es que soy un guardabosque de Indiana, y estoy haciendo lo mejor que puedo. No soy un religioso, y no deseo oír más tocante a eso. Billy se movió hacia la parte de enfrente del autobús, poniendo al marinero entre él y la astróloga, terminando eficazmente la conversación. Todavía no era fácil de olvidarse el incidente, y eso atribulaba sus pensamientos en más de una ocasión. Su vida parecía tan diferente de la mayoría de las personas que él conocía, pero ¿un don? ¿Qué podía significar eso? ¿Y qué era eso respecto a él que atraía a estas personas extrañas? La divina había dicho que ella veía una luz siguiéndolo. Esta astróloga la había llamado un aura. Billy no podía hacer conciliar eso. Las preguntas le daban vuelta y alrededor de su mente como crema en una lechera. ¿Por qué era él tan diferente? ¿Por qué él había sentido esa presión tan aguda tan pronto como abordó el autobús Greyhound? ¿Y por qué se sentía tan miserable cuando se presentaba el tema de la religión? ¿Acaso tenía él miedo? Tal vez Dios lo estaba buscando y él estaba tratando de esconderse. ¿Y qué quiso decir esa mujer cuando ella dijo que su destino radicaba en el oeste? Capítulo 9. Su última oportunidad. 1931-1932. A medida que William Branham entraba en sus 20 años, él por mero accidente encontró una manera de obtener algún dinero extra. Un día, él pidió prestada una motocicleta Harley Davidson. Mientras iba corriendo por un camino de grava, perdió el control de la máquina y se fue patinando y cayó en una zanja enfrente de un campo de entrenamiento para boxeadores. Varios hombres vieron el accidente y corrieron al otro lado del camino para ver si se había lastimado. Afortunadamente, Billy no se había herido de gravedad, pero él se sentía demasiado tembloroso para subirse y manejarla. Así que los hombres lo invitaron a pasar y que viera unas cuantas peleas hasta que se sintiera mejor. En cuanto Billy entró en el cuarto, uno de los entrenadores llamado George 6 Segundos Smith abrió la puerta de una jaula. De allí salió volando un canario, aleteando alrededor del cuarto tan rápidamente que Smith no podía atraparlo. Pero cuando el pájaro pasó silbando por la cabeza de Billy, Billy lo agarró en pleno vuelo. 6 segundos Smith silbó en admiración. Nunca he visto manos tan rápidas en mi vida, joven. ¿Alguna vez has considerado el boxeo profesional? Ese comentario improvisado puso a Billy a pensar respecto a boxear profesionalmente, y pronto él estaba ocupando mucho de su tiempo libre entrenando para el deporte, corriendo de 7 a 8 millas, de 11 a 12 kilómetros diarios, entonces destacándose en el campo de entrenamiento donde él daba golpes a un saco de arena hasta que algún boxeador
le pidiera pelear con él en el cuadrilátero. Observando el entrenamiento de Billy, 6 segundos Smith pronto estuvo más impresionado con la determinación de Billy que con su velocidad. El entrenador se pasó muchas horas con Billy enseñándole el movimiento correcto de los pies, movimiento de manos y lo más importante de todo, cómo recibir los golpes de otro boxeador sin desplomarse. George Smith recibió su apodo después de su primera pelea profesional cuando derrotó a su oponente en 6 segundos justos. Smith era como 8 años mayor que Billy y como 35 libras, 15 kilogramos más pesado, y era el hombre más rudo que jamás había conocido en su vida. La primera vez que Billy subió al cuadrilátero con su entrenador, 6 segundos le dio una paliza despiadadamente. En una ocasión Smith golpeó a Billy tan duro que salió volando por encima de las cuerdas y cayó con gran estrépito en alguna silla plegada afuera del cuadrilátero. A Billy le tomó un tiempo prolongado en ponerse de pie. Cuando finalmente recuperó el aliento, le dijo: «6, ¿por qué me tratas así?». Smith se rió y dijo: «Este tipo de entrenamiento te hará tanto bien». «¿Hacerme bien? ¿Cómo puede hacerme bien? Casi me estás matando». «Mira, Billy, no me importa cuán apto eres físicamente. Cada vez que recibes un golpe, eso produce una conmoción en tu sistema y se detiene el flujo sanguíneo al corazón. En el boxeo uno tiene que aprender a cómo recibir un golpe tan fuerte e incorporarse enseguida. Si tu cuerpo no está acostumbrado a incorporarse de inmediato, te quedarás tirado y el conteo transcurrirá. Pero si estás acostumbrado a eso, aun si eres derribado, te incorporarás de nuevo de inmediato. Así que esa es la manera en que entreno. Yo no podría simpatizarte ahora, pero me apreciarás cuando entres en la competencia». Billy subió de nuevo al cuadrilátero y continuó. Eventualmente, él ganaba tal control de sí mismo que 6 segundos Smith podía darle golpes en el estómago lo suficientemente fuertes que lo arrojaban contra las cuerdas, y eso no le molestaba ni un poquito a Billy. Él volvía a su posición y seguía peleando. Billy tuvo éxito en el cuadrilátero. Ya sea como entrenador de boxeo o peleando profesionalmente, él entregaba todo lo que tenía. El boxeo liberaba sus emociones. El enojo y la confusión se reprimieron por tanto tiempo que disparaba sus brazos como una descarga de ametralladora. Su velocidad y determinación lo llevaron a una victoria tras otra. Cada victoria destellaba más elogios y aumentaba la confianza de Billy en sí mismo. Nunca antes había experimentado semejante reconocimiento, semejante aceptación. Él comenzaba a sentirse como que era importante. Boxeando como un amateur, él nunca perdió una pelea. Después de un año en la pelea de Guantes de Oro, él se volvió profesional. Él ganó 15 combates profesionales, incluyendo un campeonato profesional peso gallo que incluía boxeadores de 3 estados. Por ahora, él pensaba que era invencible. Entonces, una noche, encontró la horma de su zapato. Él fue programado para pelear con Bill Pritchard, un boxeador de campeonato de Virginia del Oeste. El combate fue celebrado en Evansville, Indiana. Billy Branham manejó hasta Evansville con su amigo Howard McLean, un boxeador de peso welter que también tenía un combate aquella noche. Ellos tomaron su comida a las 3 de la tarde, entonces regresaron caminando a la arena de modo que pudiesen descansar un rato antes que se les vendaran las manos para sus peleas.
Billy traía puesta una bata azul. Él sacó un peine de su bolsillo y lo pasó por su cabello espeso oscuro. Howard le echó un vistazo a su acompañante y silbó. «¿Sabes, Billy? Te pareces a un predicadorcito bautista». Billy se puso rojo de ira. Él siempre era susceptible a los insultos y en su pensamiento la palabra predicador era igual como miedosito. «Espera un momento, Howard. Más te valía reírte cuando digas eso». Billy separó las piernas y alzó sus puños. Aun cuando Howard lo sobrepasaba en 30 libras, 13 kilos, Billy estaba listo para medirse con él. Pero Howard se rió, insistiendo que solo era una broma, así que los puños de Billy bajaron. Esa noche en el cuadrilátero, Billy se sorprendió por la fuerza y velocidad de su oponente. Pritchard se abalanzó contra él con una furia que Billy no podía igualar. Por primera vez en su carrera de pugilista, Billy se sentía inseguro de sí mismo. Al principio, dentro del combate, cuando primero se dio cuenta que estaba en dificultades, seguía esperando que podía pelear con Pritchard hasta un empate. Pero a medida que progresaba la pelea y Billy absorbía repetidos golpes, comenzó a preguntarse si Pritchard iba a matarlo. Hacia el final de la pelea, mientras Billy estaba descansando en su banquillo entre los asaltos, él alzó la vista al techo y oró en silencio. «Dios, si tú me permites salir vivo de esto, te prometo que dejaré el boxeo». Después de aquella noche, Billy nunca más se volvió a subir a un cuadrilátero. Un día, en el otoño de 1931, Billy estaba reparando medidores en las obras de gas de New Albany. Mientras probaba las fugas, los gases superaron sus sentidos y él se desplomó en el piso. Las consecuencias de este accidente lo molestaban constantemente. Le dolía la cabeza, su visión se empañaba, él tenía problemas al comer, su estómago se volvía ácido y le dolía cada vez que el alimento lo tocaba, y los ácidos digestivos subían a la garganta hasta quemar su boca. Su empleador, el Servicio Público de Indiana, le pagó para que visitara a varios médicos especialistas en Louisville, Kentucky, pero estos doctores tenían dificultad para insolar su problema. Después de exámenes repetidos, finalmente supusieron que tenía apendicitis. Eso sorprendió a Billy, por cuanto el dolor se ubicaba en su estómago, no en su costado. Pero los especialistas le convencieron que el envenenamiento causado por el gas había solamente confundido la búsqueda, ocultando los síntomas de la apendicitis. Ellos insistieron en que su apéndice estaba inflamado y tenía que ser extraído. Billy accedió contra su voluntad que lo operaran, pero únicamente si ellos usaban una anestesia local. Él tenía recuerdos espantosos de su operación a la edad de 14, cuando sus piernas habían sido destrozadas por aquella descarga de la escopeta. En aquel entonces, él casi no había salido bien de los efectos de la anestesia, y él nunca podía olvidar aquella horrible experiencia donde él estaba cayendo a través de las regiones de los perdidos y de las almas a la deriva, la oscuridad, la niebla, la soledad, y aquellos rostros horripilantes. Él nunca deseaba ver ese sitio otra vez. Nervioso y asustado, Billy deseaba a alguien cerca de él durante la operación que supiera cómo orar, así que él le pidió al ministro de la primera iglesia bautista local que estuviera al lado de él. El apéndice fue removido exitosamente y Billy fue llevado de vuelta al cuarto. Acostado plenamente consciente en su cama del hospital, Billy sentía que su pulso se debilitaba cada minuto más. Él intentó hacer contacto con la enfermera, pero su voz era un susurro y sus brazos estaban demasiado débiles para moverlos.
Su respiración se volvió baja, el latido de su corazón disminuyó al grado que apenas respiraba algo. Él pensó, ¿es esta la muerte? ¿Acaso me estoy yendo? La luz de su cuarto bajó, las paredes se desdibujaron y tomaban formas sombrías parecidas a árboles. Él parecía estar en un bosque oscuro y frío. En algún sitio allá a lo lejos él podía oír un viento soplar. Débil al principio, el ruido aumentaba lentamente viniendo en dirección suya. La mente de Billy se despertaba con pánico. Esta es la muerte que viene a llevarme. Él trató de orar, pero no podía encontrar las palabras. El viento se aproximaba cada vez más, al grado que las ramas de los árboles alrededor de él se sacudían con su fuerza. Entonces todo cambió, los bosques oscuros de pronto desaparecieron y Billy se halló a sí mismo de pie en la sombra de un álamo plateado. Era el mismo árbol que él siempre había evadido, ya que él lo había asustado tanto cuando era niño. El aire se sentía estático y sofocante, parecido a un día con 99% de humedad. El sonido de las hojas susurrando tornó la vista de Billy hacia arriba. Él vio aquel mismo torbellino dando vueltas en las ramas superiores, oyó aquella misma voz grave decir: «Nunca bebas, ni fumes, ni deshonres tu cuerpo en ninguna forma. Yo te llamé y tú no quisiste. Yo te llamé y tú no quisiste ir». El pensamiento de Billy retrocedió a aquel día tantos años atrás, cuando esta voz le había dicho: «Hay una obra para ti cuando tengas mayor edad». Ahora la voz repetía su acusación: «Yo te llamé y tú no quisiste ir». Billy se sentía aterrado. ¿Él había pasado por alto el motivo de su vida? ¿Era demasiado tarde? Él preguntó en voz alta, frenéticamente: «¿Quién habló? ¿Quién es usted? ¿Y qué desea que yo haga?». La voz repitió por tercera ocasión: «Yo te llamé y tú no quisiste ir». Billy exclamó: «Jesús, si ese eres tú, permite regresar a la tierra otra vez y yo predicaré tu evangelio a los cuatro vientos y en las esquinas. Yo les diré a todos sobre eso». En un instante, Billy estaba de vuelta en su cama del hospital. El latido de su corazón fuerte y sus pulmones aspiraban profundo. Él iba a vivir. El cirujano, de pie junto a su cama, estaba notablemente sorprendido al ver las mejillas de Billy rojas rebosantes y el que recobrara su fuerza tan rápidamente. Dirigiéndose a Charles y Ella Branham, comentó: «Yo no soy una persona que asista a la iglesia. El ejercicio de mi profesión es tan extenso que no he tenido tiempo, pero yo sé que Dios ha visitado a este muchacho». Por necesidad regresó a trabajar tan pronto como los puntos de sutura podían soportar el esfuerzo. Desafortunadamente, la operación no curó ninguno de sus síntomas originales. Por todo el invierno de 1931 a 1932, su condición se empeoraba constantemente. Su estómago rechazaba casi todo lo que él trataba de comer, obligándolo a vivir apenas de agua y jugo de ciruelas pasa, e incluso eso le caía mal. Sus ojos contrayeron astigmatismo y él no podía ver sin lentes gruesos. En cualquier momento que se quitaba los lentes, su cabeza se sacudía tanto que un peluquero ni siquiera podía cortarle el pelo. Los especialistas en Louisville estaban perplejos. Después de una serie de reconocimientos médicos, un doctor dijo: «Señor Branham, me temo que su estado de salud no tiene remedio.
Su estómago es un gran fajo de úlceras. Usted tendrá que comer una estricta dieta suave el resto de su vida. Nunca olvide eso, porque un bocado de alimento sólido le matará a usted. Billy regresó a casa enfermo y deprimido, pero al menos estaba vivo. Ahora él estaba resuelto a encontrar a Dios a fin de cumplir su promesa. Él comenzó a leer de cabo a rabo la Biblia en serio. Cuanto más leía, más se animaba. Él podía en realidad identificarse con algunas de las experiencias sobre las cuales él estaba leyendo, tales como cuando hombres y mujeres oyeron la voz de Dios hablándoles directamente. ¿Podía aquello haber sido Dios hablándole a él desde aquel álamo cuando él era un niño? Él siempre había tenido la impresión que eso era, pero nunca estuvo completamente convencido hasta que leyó donde Dios le habló a Job desde un torbellino. Eso lo convenció. Luego, a medida que él se introducía en las vidas de Jesús, Pedro y Pablo, Billy Branham ardía de emoción. Aquí estaban las explicaciones para aquellas extrañas condiciones como éxtasis que él había experimentado, donde él estaba completamente despierto y de pronto descubrir que estaba en algún otro sitio, viendo suceder algo que parecía tan real como los zapatos en sus pies. La Biblia las llamaba visiones. Tal vez su vida no era tan extraña después de todo. Tal vez tan solo era Dios tratando con él. Billy comenzó a visitar diferentes iglesias dentro del área, preguntando cómo podría tener un encuentro con Dios. Pero en vez de encontrar un acuerdo general y un sendero bien definido, él encontró opiniones contrapuestas, las cuales criaban confusión. La primera iglesia bautista quería que él pusiera su nombre en el registro de la iglesia de ellos y ellos le darían una carta de aceptación. Los luteranos querían que él acudiera a las clases de confirmación. Los católicos decían que él necesitaba reconocer al Papa como la suprema autoridad de Dios sobre la tierra y acudir a misa cada domingo. Los adventistas del séptimo día le dijeron que él necesitaba guardar el sábado como el día de reposo. Cada iglesia sentía que tenía un monopolio sobre la verdad con exclusión de las demás. Billy no sabía qué hacer. Él no tenía idea de dónde encontrar a Dios. Entonces él pensó, ¿sabes? Yo lo vi a él en la naturaleza. Creo que iré a hablar con él allá en los bosques. Él se fue andando a uno de sus sitios de cacería favoritos, pero eso no sirvió de mucho. Él no sabía qué decir y se sentía ridículo hablando cuando no parecía haber alguien allí que escuchara. Entonces se le ocurrió una idea. ¿Por qué no escribirle una carta a Dios? Ello parecía como un buen plan, así que él escribió: Estimado Señor, yo sé que usted pasa por aquí por este sendero, porque yo me siento aquí a cazar ardillas y yo sé que usted pasa. Yo le deseo. ¿Podría usted venir a platicar conmigo en alguna ocasión? Quiero decirle algo. Billy Branham. Fijando con tachuelas esta carta a un árbol, Billy se fue a casa, imaginándose que él regresaría después para ver si había resultado algo seguro de eso. Pero al día siguiente, él tenía algunas dudas, pensando, ahora espera un momento, yo nunca he visto a nadie allá en los bosques. Aparte de eso, si Dios está en todas partes, entonces yo debería poder comunicarme con Él en la ciudad con la misma facilidad como en el campo. Por eso me lleva otra vez a mi problema original. Yo deseo hablar con Dios, pero no sé cómo voy a lograrlo. Él se fue al viejo cobertizo detrás de su casa y cerró la puerta. El interior del cobertizo goteaba de humedad de una lluvia de la noche anterior. Haciendo caso omiso de la humedad de la tierra, Billy se puso de rodillas al lado de un destrozado Ford modelo T.
Su pensamiento estaba ligado a su propósito. Desesperado por hablar con su Creador, él murmuró: «Ahora, ¿cómo llevo a cabo esto? He visto cuadros de gente orando y creo que ellos ponen sus manos así». Él puso las palmas de sus manos juntas enfrente de él en la clásica postura de oración. Ahora, ¿qué es lo que voy a decir? ¿Existe algún modo que uno tiene que hacer esto y yo no sé cuál es? Él decidió que la única manera que él iba a llegar a cualquier parte era equivocarse e intentar. «Estimado Señor, deseo que viniera y hablara conmigo tan solo un momento. Quiero decirle cuán malo soy». Él se detuvo a escuchar. El cobertizo permaneció perfectamente quieto. «Tal vez yo debí poner mis manos así». Él entrelazó sus dedos e intentó otra vez. «Estimado Señor, yo no sé exactamente cómo hacer esto, pero confío que usted entienda. ¿Me ayudará usted?». Se detuvo a escuchar. Nada. Para este entonces, el dominio de sí mismo acabó completamente. Las lágrimas inundaban sus ojos mientras él hablaba con efusión excesiva. «Señor, si aún usted no habla conmigo, yo voy a hablar con usted de todas maneras. Señor Dios, no soy bueno. Estoy avergonzado de mí mismo. Me pesa el no haberle hecho caso a usted todos estos años. Pero ahora le deseo a usted. Por favor, venga y platique conmigo». De pronto, su cuerpo se sintió extraño. Cuando él abrió sus ojos y alzó su cabeza, un escalofrío recorrió su espina dorsal. Flotando de enfrente de él estaba una luz ámbar brillante, formando en el aire una cruz perfecta. De entre la intensidad de su energía procedió una voz, hablando en un lenguaje que no se parecía a ninguno que Billy hubiese oído antes. Entonces se desvaneció. Billy permaneció de rodillas, sin aliento y paralizado, sin poder moverse. Finalmente cobró la fuerza para decir: «Señor, yo no entiendo su lenguaje, pero deduzco que debo estar considerado en esa cruz, y mis pecados deben estar allí. Si usted me perdona, entonces tan solo regrese y hable en su propio lenguaje otra vez. Si usted no puede hablar mi lenguaje, yo entenderé por medio de eso». La cruz apareció otra vez, radiante con luz y calor. Billy cerró sus ojos y extendió sus brazos. Él experimentó una sensación peculiar que se sentía como gotas de lluvia cálida que estaban lloviendo a cántaros sobre su cuerpo. De pronto, él se sintió tranquilo y libre, como si una carga de 100 libras hubiese sido levantada de sus hombros. Cuando abrió sus ojos, la luz ya no estaba. Emocionado hasta el desbordamiento, Billy corrió del cobertizo y entró precipitadamente a la casa. Sobresaltada, su madre preguntó: «Billy, ¿qué ocurre? ¿Estás nervioso?». «No, mamá, algo espléndido acaba de suceder». «¿Qué es?». «No lo sé, pero tan solo sé que me siento muy bien». Él salió de vuelta precipitadamente, buscando un conducto para liberar su gozo. Una vía de ferrocarril pasaba por detrás de la casa. Billy se trepó al terraplén y corrió por la vía, deteniéndose de vez en cuando para dar saltos en el aire y puñetazos con sus muñecas, entrenándose con un adversario imaginario para desahogar sus sentimientos. Al fin, después de tanto, él había encontrado a Dios en la cruz de Jesucristo. Unos cuantos días después, Ella dijo: «Billy, anoche tuve un sueño concerniente a ti. Te vi parado sobre una nube blanca, predicándole a todo el mundo». Eso sorprendió a Billy de una manera muy peculiar, porque su madre casi nunca soñaba.
De esta manera concluye el programa de este día, hermanos. No dejen de comunicarse con nosotros por nuestras distintas vías de contacto en las redes sociales. Conquistador del Reino es una producción de Radio Benecer y Kairos Radio Online. Hoy les acompañamos Eliasik Silva y Daniel Vargas. En la próxima oportunidad nos escuchamos. Dios les bendiga, hermano. A lo largo de la historia, Dios ha enviado a sus instrumentos para darle a su pueblo los alineamientos que nos deja en su palabra, y poder ser instruidos. Cada siervo ha sido muy provechoso para el ministerio a nivel mundial. Este espacio busca meditar en sus historias, legados y mensajes. Radio Ebenecer y Kairos Radio Online presentan Conquistadores del Reino. El Tabernáculo Ebenecer, junto a su pastor, el reverendo Osvaldo Tona, les invita a los servicios martes, miércoles y viernes a las 7 de la noche y los domingos a las 9 de la mañana y a las 5 de la tarde. Estamos ubicados en la calle 34, entre carreras 16 y 17 de la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Están cordialmente invitados. Dios les bendiga. Te invitamos a nuestros servicios de celebración, martes y jueves 6 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. Iglesia Ebenecer Pueblo Nuevo, junto al pastor Armando Silva. Ubicada en la calle 20, en carrera 2, el número es 20-20, Barquisimeto, Venezuela. Te esperamos.